buenas noches. Bueno, chicos, vamos a comenzar el día de hoy con una de las primeras tareas de las tareas que les dejé la clase pasada, el teorema de Pitágoras. Primero quisiera preguntarle a ver, ¿a quién? A Abraham Cárdenas. Abraham, una pregunta. El teorema de Pitágoras, ¿a qué tipo de triángulos es aplicable? Triángulos, rectángulos, ¿no? Triángulo, rectángulo. Abraham. Triángulo, rectángulo. Ok, exactamente. El teorema de Pitágoras es aplicable a triángulos rectángulos. Y Abraham, ¿cuáles son los triángulos rectángulos? El cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí me oye, bro? ¿Perdón? El ¿Sí me cuadrado oye? de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa, no, esa es otra cosa. Yo te estoy preguntando cuáles son los triángulos rectángulos. Profesor, Ajá, ¿me oye? sí. Son los que tienen los 90 grados. ¿Los 90 grados? Ajá, los triángulos Un que ángulo. Ajá, tienen un ángulo de eso es 90 grados. diferente. Eso es diferente. Sí. Porque todos los triángulos tienen pues más de 90 grados, ¿no? Pero No, dentro, en sus rectángulo. ángulos internos. Pero los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados y eso ya lo habíamos comentado. Sí. Entonces, el teorema de Pitágoras es aplicable a los triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen ángulos o tienen más bien un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Eso es lo que dice, ese es el famoso teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es el lado más grande o el lado que está frente al ángulo de 90 grados y los catetos son estos otros, los otros dos lados del triángulo. Cabe mencionar que, bueno, a partir de esto nosotros podemos hacer un montón de cálculos y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, este es el teorema de Pitágoras en particular. Entonces, si yo tengo, me gustaría que hicieran el cálculo, si yo tengo que la hipotenusa vale 5 metros y un cateto vale 4 metros, ¿cuánto valdría el otro cateto? ¿Alguien quisiera responderme? Obviamente tienen que hacer el cálculo, ¿no? Tienen que hacer un despeje y decirme cuánto vale el otro cateto. Por favor, eh, alguien que quiera participar. ¿Alguien? O bueno, mejor asigno. Yo, si Ajá. quiere, ahorita lo resuelvo, profe, solamente que apenas estoy buscando cómo se hace la fórmula. Creo que para sacar esa fórmula El tenemos que despeje hacer ya una lo resta, tengo. ¿no? ¿No? Menos Ajá. uno. ¿Cuál es el despeje? Un cateto Ajá. es igual es igual al otro cateto sobre la hipotenusa. ¿Estás segura? Ay, No, no, pero es, no. Ajá. ¿Alguien más? es entre, ¿cómo se llama esa cosa? Es A cuadrada, bueno, se podría decir, Aquí no hay A, solamente hay H y C. sería H cuadrada Ajá. más C cuadrada entre Ajá. raíz. Entre la raíz. ¿Por qué entre la raíz?
Porque, a ver, déjeme ver. A ver, ¿qué tenemos que despejar para empezar? El cateto. Cualquiera de los dos, hay que despejarlo. Entonces vamos a despejar, vamos a suponer que vamos a despejar este cateto. Entonces un cateto al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada Eh, de h cuadrada ajá, menos cateto cuadrado. pero ok, pero entonces aquí no debería de llevar el cuadrado. Un cateto, como tú dijiste, sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Ajá. Y la respuesta sería menos 11. Menos 11. Ujú. ¿Cómo Profe, la calculaste respuesta es menos 3. 11? Si la raíz cuadrada no puede o no admite números negativos, ¿cómo es que Profe, calcular el menos 11? ¿Qué pasó? bueno, yo ya lo hice y me salió como respuesta 3. Exacto, la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tienen que hacer, bueno, para empezar, sí comprenden en el despeje, ¿verdad? Esto es súper, súper básico. Es algo que deberían de dominar ya. ¿Qué es lo que tienen que despejar? Tienen que despejar cualquiera de los dos, en este caso este cateto. Del otro lado de la igualdad está la hipotenusa. Y este otro cateto que está sumando, pues está restando. Y luego, ¿cómo elimino el cuadrado? ¿Cuál es la operación opuesta de la potencia al cuadrado? Pues la raíz cuadrada. Así es como se despeja esto. Y ahora, sustituyendo los datos, entonces, ¿cómo quedaría esto? Como sus compañeros dijo, sería 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al 5 cuadrado, que es menos 16. y entonces 25 menos 16 es 9. Entonces la raíz de 9 es 3. Entonces específicamente el otro lado, cualquiera siendo, o sea, cualquier cateto, valdría 3. Es algo muy importante que dominen esto, chicos. El teorema de Pitágoras es fundamental, sobre todo para esta materia. Es esto, no pueden darse el lujo de fallar ni en despejes. En álgebra no tienen derecho a fallar. A lo mejor pueden fallar en integración o en derivación, pero en álgebra no pueden. No se los voy a permitir, o sea, no se los voy a pasar si fallan en álgebra. Quiero que eso quede claro. Bien, ahora, ¿qué otras cosas nosotros podemos saber? ¿O qué otras cosas podemos nosotros hacer a través o con el teorema de Pitágoras? Bien, ahora vamos a tener aquí, vamos a decir que tenemos un ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de este ángulo, nosotros podemos vamos a definir 3 relaciones trigonométricas. Y aparte vamos a definir los lados de diferente manera. El lado más grande se va a seguir llamando hipotenusa, pero los otros lados son catetos, pero uno es un cateto que es opuesto y el otro es un cateto que es adyacente. El cateto opuesto, que voy a llamarlo como CO, cateto opuesto, es el ángulo que está al lado opuesto del ángulo. Entonces, por eso se llama cateto opuesto. Y el cateto adyacente es aquel lado que está al lado del ángulo que estoy midiendo. En este caso estoy midiendo este ángulo. Por eso se llama cateto adyacente, porque está junto a, y el opuesto pues está opuesto al ángulo. Así vamos a denominar ahora los catetos. ¿Y qué vamos a definir? Bueno, pues vamos a definir 3 funciones trigonométricas. La primera función es el seno del ángulo teta. En este caso el ángulo teta es este que está por acá. Lo vamos a definir como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es como lo vamos a definir. La segunda relación trigonométrica va a ser el coseno. El coseno del mismo ángulo va a ser igual ahora al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente del mismo ángulo, nosotros lo vamos a definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas 3 fórmulas que acabo de anotar, por favor, me gustaría que se fueran a un formulario, que empezaran a hacer un formulario porque van a ser muy útiles. Y entonces, ¿por qué yo les estoy comentando esto? Bueno, porque no solamente podemos resolver un triángulo. ¿A qué me refiero con resolver? Con conocer cuánto miden sus lados, como lo hicimos aquí anteriormente, sino a través de estas relaciones trigonométricas, nosotros podemos resolver cualquier tipo de triángulo. Por ejemplo,
Vamos a resolver este triángulo y vamos a suponer, bueno, por aquí le voy a anotar medidas. Vamos a suponer que la hipotenusa vale 2 y que el ángulo, este ángulo, voy a poner por acá la medida, va a valer 20 grados. Entonces, a partir de esta información, yo necesito conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo le haría? Ah, pues muy fácil. ¿Por qué? Porque conozco la hipotenusa y aparte conozco el ángulo. Una relación trigonométrica, o sea, una de estas tres relaciones trigonométricas que me involucre tanto la hipotenusa como el ángulo, ¿cuál sería? ¿Seno, coseno o tangente? Alguien que me quiera responder, porfa. Seno. Sería el coseno, profe, porque es cateto adyacente e hipotenusa. Conozco cateto, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. ¿Qué otra función contiene la hipotenusa y el ángulo? ¿Qué otra función? Seno. 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 Seno, porque con seno también conozco tanto la hipotenusa como el ángulo, el ángulo del seno. ¿Y por qué no tangente? Porque Porque no involucra tengo los lados. conocimiento No es la del hipotenusa. cateto opuesto y el cateto adyacente. Ok, exacto, porque no tenemos esa información. Entonces, lo que yo quiero saber aquí con este problema es cuánto mide el cateto opuesto y cuánto mide el cateto adyacente. Entonces, esto es bastante simple. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ahí comentaron ustedes que con seno o con coseno, vamos a hacerlo con seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es lo que conozco? Conozco el seno y conozco la hipotenusa, ¿están de acuerdo? Entonces puedo hacer un despeje. ¿Cómo me quedaría el despeje del cateto opuesto? No me digan. Quiero que me diga, por favor, a ver, de Tim Marín, Uriel Carrera Guerrero. Por favor, Uriel. Sería simplificando. Bueno, no. Despejando. Quiero despejar Despejando, cateto sí. opuesto. ¿Cómo sería? Sería 20 entre... No. Dime, antes de sustituir números, ¿cómo queda? ¿Quedaría 20 grados? No, antes de sustituir números, ¿cómo quedaría? O sea, quiero que despejes esta fórmula nada más. ¿Cómo quedaría el despeje de cateto opuesto? Quedaría... ¿Yendo por hipotenusa? Hipotenusa, ¿no? Sería una multiplicación, ¿no? ¿Qué multiplicación? Cateto opuesto por hipotenusa. Quiero despejar cateto opuesto. Cateto opuesto debe de estar solito. O sea, esto debe de quedar solo. ¿Cómo despejaría el cateto opuesto? Seno por hipotenusa. Esto que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Ajá, entonces va a ser la hipotenusa por el seno. Por el seno. Pero yo conozco que la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 2, creo. 2. ¿No veo? Sí. Ajá, vale 2. Sí. Y el seno del ángulo, el seno vale 20 grados. 20. Entonces, ¿ustedes calculan eso con su calculadora? ¿Cuánto les da? Porfa. 0.68. ¿No? ¿Cuánto? 0.68. 0.68. 0.68. Ok. 0.68, no sé qué unidades, voy a ponerle por aquí unidades, 0.68 unidades. Entonces ya conozco cuánto vale el cateto opuesto y solamente me hace falta conocer algo de este triángulo. ¿Qué me hace falta conocer? El cateto adyacente. Tengo de dos. Aquí, como ya conozco el cateto opuesto, este que está aquí, ya lo conozco. Lo único que me hace falta conocer es el cateto adyacente. Tengo de dos. O ocupo alguna de las funciones trigonométricas que involucre el cateto adyacente, por ejemplo, el coseno o la tangente, o puedo ocupar el teorema de Pitágoras. Ambos son correctos, porque ambos son aplicables a triángulos rectángulos. Vamos a hacerlo de las dos formas. A ver, vamos a decir, la relación trigonométrica que involucra cateto adyacente, por ejemplo, tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si yo quiero despejar el cateto adyacente, ¿cómo me quedaría? A ver, alguien al azar. Juan Neri.
Juan, joven Juan, ¿cómo me queda el despeje de cateto adyacente? Es decir, quiero dejar el cateto adyacente solo. ¿Cómo me quedaría el despeje? Yo. Juan Neri. Sería multiplicar tangente por coseno opuesto. ¿Cateto Sí, opuesto? maestro. ¿Seguro? Yo me lo sé. A ver, ¿cómo quedaría, Víctor? Quedaría cateto opuestos entre tangente. ¿Por qué? Son opuestos entre cateto adyacente y tangente. Son opuestos, se pueden cambiar directamente. ¿Quedaría así? Sí. ¿Por qué, Víctor? Porque No te escucho. el cateto opuesto se puede cambiar directamente con el tangente, siendo directamente o proporcionales entre los dos. Si no me recuerdo la palabra. Pues se pueden cambiar directamente esos dos. A ver. Antes de hablar de cosas que son proporcionales, acuérdate que lo que estamos haciendo es un despeje. Y un despeje Profesor. muy simple. Ajá. ¿Quiere que explique algo rápido? Ajá. Ok, mire, entonces podemos hacer lo siguiente. Voy a anotar, ¿ok? Entonces voy a hacer un triángulo. Ahorita voy a explicar qué estoy haciendo, ¿ok? Ese es el triángulo. Oh, no, me borró, ¿verdad? No. Ok, y este triángulo lo podemos dividir en 3 partes. Esto nos lo enseñaron desde la primaria. Ahí está, ¿no? Entonces aquí está lo que es la tangente. Voy a poner la tangente aquí. Y aquí está lo que es el cateto opuesto. ¿Ok? Y aquí está, perdón, así más o menos me salió. Y aquí está la CA. ¿Ok? Y entonces aquí podemos ver exactamente cómo despejar. Ajá. Por ejemplo, cateto opuesto es igual a tangente por cateto adyacente. Cateto adyacente. Ajá. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, cateto adyacente es cateto opuesto sobre la tangente. Ajá, Y aquí podemos sí. ver la relación que se aplica en esto. Sí, es más fácil para entender. Lo que yo necesito es cateto adyacente, entonces cateto adyacente es cateto opuesto sobre la tangente, ¿no? Lo que mencionas. Correcto, sí. Esta pequeña regla, pues es la regla que utiliza para hacer estos despejes simples. Y sí, es Muy correcto, simple. es correcto, gracias. ¿Podrías borrar, porfa? Sí, profesor. Un momento. Ok. Está bien lo que él dice, está muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, igual también aplicó el triángulo para hacer el despeje, pero pues bueno, también se aplica la regla. Ahí para hacer el despeje tenemos tangente de teta con cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si el cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando a la tangente, y la tangente está multiplicando, pasa dividiendo hacia el otro lado. Ajá. Entonces, cuando yo quiero más despejar rápido. cateto adyacente, me quedaría cateto opuesto entre tangente. Sí, es Porque más esto que rápido. está multiplicando pasa dividiendo. Exacto. Este es el conocimiento, chicos, o sea, de álgebra básico de despejes. Y bueno, quiero comentarles y no asustarlos, o sea, solamente un comentario, que si ustedes no pueden hacer ese tipo de cosas, o sea, estos despejes que son simples, va a llegar un momento en el que tenemos que despejar cosas muy complicadas. Y si ustedes no pueden álgebra, no van a poder con la materia. Entonces, la recomendación es que estudien. Siempre esa es la recomendación. Por favor, agarren un libro y pónganse a estudiar. O hay muchos videos igual, así como se generan estos. Pero bueno, entonces, el cateto opuesto yo ya lo conozco. ¿Y ese cateto cuánto vale? Vale 0.68. Y entre debe de ser la tangente del ángulo y esa tangente vale 20 grados. Por lo tanto, el cateto adyacente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? ¿Alguien podría decirme, por favor, con su calculadora? Sean amables. $1.86. 1.86. Ok, 1.86 unidades. Ahí está. Esa es, y ya resolvimos el triángulo. ¿A qué le digo yo resolver el triángulo? Ah, bueno, ya sabemos cuánto valen todos los elementos del triángulo. Sabemos cuánto vale el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Sabemos que este ángulo vale 20 grados, entonces, ¿cuánto valdría el otro ángulo? Este ángulo que está aquí arribita, ¿cuánto valdría?
¿Cuánto vale ese ángulo? Si quiere yo le contesto, profe. Ajá. Si este vale 20, Ajá. entonces estaríamos necesitando el resto porque ya tenemos 90 más 20 son 110. Vale 70, ¿no? Estaríamos Vale esperando 70. 70. Ajá. 70 grados. Muy bien. Es lo que vale. ¿Por qué? Porque la suma de los tres debe de sumar ¿cuánto? 180. Según la clase pasada y según las reglas que conocen desde la secundaria, 180 grados. Entonces, ya resolví mi triángulo, ya tengo todos los elementos, ahora sí. Todos los lados y todos los ángulos. Esto es lo que vamos a hacer en la primera unidad de estática. Obviamente, no con así problemas tan simples, sino tenemos que nosotros crear el triángulo y después resolverlo. Bien, esto es acerca de la primera tarea que yo les encargué. La segunda tarea que les dije que por favor investigaran al final es una tarea que se llama ley de senos y cosenos. Voy a ver por acá, la ley de senos y cosenos. Bien, ¿qué es la ley de senos y cosenos y para qué se aplica? Bueno, para triángulos rectángulos como este, nosotros podemos aplicar estas tres funciones trigonométricas o relaciones junto con el teorema de Pitágoras, solamente para triángulos rectángulos. Pero entonces, ¿qué pasa con todos aquellos triángulos que no son rectángulos? ¿Qué pasa con esos? Entonces, para poder resolver todos los demás triángulos, por ejemplo, este triángulo que no es rectángulo, es otro triángulo y sabemos que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y también sabemos que los lados se nombran con letras minúsculas a su ángulo opuesto. Entonces, este es A, este sería B y este por acá sería C. Así es como nombramos los triángulos. ¿Lo recuerdan de la clase pasada? Sí. Espero que sí. Bien, para nosotros poder conocer o resolver este triángulo, lo que tenemos que utilizar es la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Cómo se utiliza esta ley? Ah, pues es muy fácil y aquí vienen otras dos fórmulas que deben de aprenderse. La vamos a ocupar hasta el cansancio o escribir. También es válido que las tengan por ahí escritas. ¿A qué se refieren estas dos fórmulas? Los voy a escribir por acá abajo. Uno va a ser más pequeño el triángulo, lo voy a escribir para que quepan las dos. La primera ley, que es la más sencilla, es la ley del seno. Hace referencia a lo siguiente. El seno del ángulo A, o sea, este que está por acá arriba, entre su lado opuesto, o sea, entre A, debe de ser igual a el seno del ángulo B entre su lado opuesto, en este caso su lado opuesto es B, y esto debe de ser igual a el seno del ángulo C entre su lado opuesto, es decir, entre C minúscula. Y a esto que estoy escribiendo es la famosísima ley de senos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder resolver cualquier triángulo que no sea rectángulo con la ley de senos? Es conocer, nosotros necesitamos conocer tres datos, por lo menos. Si no conocemos tres datos, es imposible resolverlo. A fuerzas necesitamos saber tres datos. O sea, necesitamos saber dos ángulos y un lado, o tres lados, o dos lados y un ángulo, lo que sea, pero deben de ser tres. Ah, otra cosa también importante. El único punto donde no se puede resolver este triángulo es cuando conocemos tres ángulos. Cuando sabemos tres ángulos es imposible resolverlo. Sé que son tres datos, pero es imposible resolver cuando tenemos tres ángulos. ¿Por qué? Eso es muy sencillo. Porque, por ejemplo, voy a dibujar por acá. Si yo tengo un triángulo chiquitito, así, y entonces trazo líneas paralelas a este ángulo con la misma distancia acá, va a ser la misma distancia siempre, lo que voy a generar es un ángulo, es un triángulo más grande. Sin embargo, este ángulo va a ser igual a este ángulo va a ser igual a este, y este ángulo va a ser igual a este. Por lo tanto, si yo conozco tres ángulos, puedo tener infinidad de triángulos que satisfacen a esa relación. Por eso no es posible, conociendo tres ángulos, resolver el triángulo. Eso también, por favor, es importante que lo sepan. Ahora, la segunda ley, que es la ley de los cosenos, es un poco más laboriosa. Sin embargo, hace referencia también a los lados y a los ángulos. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, un lado al cuadrado, en este caso el lado A, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Cuáles son los otros dos lados? El lado C y el lado B.
Entonces va a ser igual a C cuadrado más B cuadrado. Y además, menos 2 veces la multiplicación de estos dos lados, o sea, menos 2BC, y además por el coseno del ángulo opuesto a este lado. ¿Y cuál es el ángulo opuesto a este lado? El ángulo opuesto a A es el ángulo A grande, entonces va a ser igual al coseno de A. Y entonces nosotros podemos formular tres ecuaciones, una para cada lado, pero con una que sepan armar, ya saben ustedes armar las otras dos. Esta en particular sirve para el lado A. ¿Cómo quedaría la ecuación para el lado B? ¿Quién quisiera ayudarme a formar Yo, la ecuación para el lado B? profe. A ver, Quedaría, permíteme. quedaría como C cuadrada. A ver. Que espera, te permita primero. Espera. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. No, profe. La primera persona, ¿cómo te llamas? Yo, Alan. A ver, Alan, ¿cómo quedaría? Es B cuadrado Ajá, igual a A cuadrado ajá, más C cuadrado. ajá. A ver, hasta ahí. Recuerden, un lado al cuadrado debe de ser igual a la suma de los otros dos al cuadrado. ¿Vas bien? Después, Y igual a uno queda como 2A a C. menos 2AC, perfecto. Ajá. Igual coseno a B. Coseno de B. Muy bien, perfecto. Así es como quedaría la segunda. ¿Alguien más para el tercero? Yo, profe. Yo, profe. La primera persona que habló, ¿cómo quedaría C? Vicente, que sería Yo, profe. C cuadrada ¿Es igual? igual a B cuadrada Ajá, más A cuadrada ajá. menos 2BA O AB, ¿es lo mismo? Ajá. coseno de C. Perfecto. Muy bien, gracias, Vicente. Entonces, gracias. Entonces, a los demás no se preocupen, van a haber muchas cosas en las que puedan participar. Entonces, ya yo tengo 4 ecuaciones. La primera es la ley de senos y después tengo la ley de cosenos para cada uno de los lados. Recuerden eso. ¿Y qué es lo que necesito para poder resolver cualquier triángulo? Necesito 3 datos, siempre. Ahora, ustedes deben de revisar si primero pueden resolver los triángulos con la ley de senos, porque es mucho más fácil que aplicar la ley de cosenos. Si se dan cuenta que hay que elevar al cuadrado. Por ejemplo, si quisiera despejar aquí a cuadrado, bueno, pues tengo que despejarlo sacando la raíz y luego se vuelve un proceso bastante largo y complicado. Sin embargo, también se puede aplicar. A veces no nos va a quedar de otra más que aplicar la ley de cosenos. Pero vamos a ver primero si la ley de senos nos sirve. Entonces, estas fórmulas, por favor, igual en un formulario, porfa, porque las vamos a necesitar y las vamos a necesitar bastante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un triángulo. Voy a colocar acá un triángulo. A ver, alguien que quiera responder una pregunta, por favor. Cualquier persona. La primera persona que habló. ¿Cuál es el requisito indispensable para que se puedan resolver triángulos que no son rectángulos? Tenemos que tener 3 datos, ya sea un ángulo y 2 lados o 2 ángulos y un lado. Tú mismo, ¿cuál es la única manera en la que teniendo 3 datos no se puede resolver? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la única manera que yo conociendo 3 datos, cualquiera de esos 3, no se puede resolver? Esa no la puedo responder, no Hace recuerdo rato bien. lo dije, hace rato lo comenté. ¿Quiere yo, profe? Profe, Maestro, ¿no sería no. conociendo 3 lados No. o 3 ángulos? Yo, profesor. No, Yo, maestro, yo me la sé. Yo les dije hace ratito que si yo conozco Conociendo 3 los ángulos. ángulos, no se puede resolver. Es la única manera, conociendo 3 ángulos. Esa es la única forma en la que no se puede resolver. Y tengan cuidado porque puede venir en su examen, ¿no? Eso lo dije yo. Ok, gracias. Ahora vamos a proceder a resolver este triángulo así súper rápido y sencillo. Primero recuerden nombrar A, B, C. Y después este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ahora, vamos a nombrarlo. Voy a maximizar esto para que quede padre. Voy a decir que el ángulo A va a valer 30 grados. El lado A va a valer 50
metros. Y por lo tanto, el lado B va a valer 10 metros. Ya con esto, ya conozco 3 datos. Y según la teoría que les acabo de dar, ya puedo yo con estos 3 datos resolver el triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesito encontrar? ¿Cuánto valen los otros dos ángulos y cuánto vale el lado C? Es lo que necesito resolver. Ahora, súper importante, ¿qué fue lo primero que les comenté? ¿Cuál es la primera ley que deben de revisar si se puede? Lo de senos. Ok, vamos a formularla. Entonces, los dos, recuerden que para ocupar la ley de senos también, necesito a fuerza conocer, a fuerza, el ángulo y su lado opuesto. Y si se dan cuenta, aquí yo conozco las dos cosas. Conozco tanto su ángulo y su lado opuesto. Entonces, puedo ocupar la ley de senos, la puedo ocupar. Esa es la primera, como la primera restricción. Entonces, yo tengo el seno de A, del ángulo A, sobre el lado A, va a ser igual a, ¿qué otro lado conozco? O ángulo. Seno de BB. Ajá, entonces aquí tendría que ser el seno de B sobre B, y ya nada más para completar la fórmula, esto sería el seno de C sobre C. Pero ¿están de acuerdo que de esto yo conozco 3 elementos de estas 4? Entonces, ya sustituyendo el seno de ¿qué? ¿Cuánto vale el ángulo A? 30. 30 grados sobre A. ¿Cuánto vale A? 50 metros. Va a ser igual a el seno de B, el 10. seno no lo conozco, sobre B. ¿Y cuánto vale B? 10. 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para encontrar cuánto vale el seno de B? ¿Qué tengo que hacer? ¿Despejar? Despejar. ¿Cómo quedaría seno de B? Saldría multiplicando, ¿no? ¿Cómo quedaría? Seno de B Si sería... quiere yo, profe. Recuerden, para despejar esto, que son 4 cosas, una división, yo lo que tengo que despejar es esto. Entonces siempre es multiplicar cruzado y dividir entre el que me sobra. Entonces esto va a ser 10 veces el seno de 30 grados y divido entre lo que me sobra. ¿Cuánto me sobró? ¿O cuál me quedó? 50. 50. Ok. ¿Sería como una regla de 3, profe? ¿Perdón? Sí, es la regla de 3. ¿Sería como una regla de 3? Es la regla de 3. Ahora, por favor, hagan esta operación y díganme cuánto les da ese número. 0.1. ¿Cuánto? 0.1. 0.1, necesito 4 dígitos. 2 dígitos. ¿Cuánto? ¿0.1 qué? Nada más hay 2 dígitos. 0.1. No, o sea, yo necesito aquí que haya, por ejemplo, así, necesito otros 3 dígitos. Ah, no, solo es así, 0.1. No hay otros dígitos. Sí, solamente queda 0.1. Sí, profe. Ajá, Solo bueno, es cerrado. perdón, lo siento. Entonces, si solamente sale un dígito, pues nada más uno. Sin embargo, recuerden que es necesario colocar 4 dígitos después del punto para que sus operaciones salgan lo más exactas posibles. Entonces, aquí yo tengo el seno de B, pero yo lo que necesito conocer es B. ¿Cómo dejó el seno? ¿Alguien sabe? Pasaría dividiendo, ¿no? Porque está multiplicando a B. No es cierto. El seno de B es una sola operación. Pero, sin embargo, se puede despejar. ¿Cómo lo despejo? ¿Alguien sabe? No. ¿Cómo despeja qué, profe? ¿Cómo despeja qué, perdón? El seno. O más ¿Cómo bien, lo despeja? ¿Cómo despejo B? Quiero eliminar el seno. ¿Cómo quito el seno? Creo, a ver. Lo multiplica, 1 ¿no? sobre seno, ¿no? No. No, lo divide. Porque ¿seno de qué sería si lo pasas dividiendo? ¿Cómo? ¿Seno de qué? De nada, No, porque B quedó de este sería lado. nada. Bueno, no pasa nada, está bien. Sin embargo, esto también ya lo deberían de saber de su curso de cálculo diferencial. La función inversa de seno se conoce como Es 1 sobre coseno. se conoce 1 más. como arcoseno, o esto es lo mismo a seno inverso, que no es lo mismo
que la inversa del seno, que es secante, no es lo mismo. Es otra operación totalmente diferente. Recuerden que estas funciones las deberían de saber de cálculo diferencial, chavos. Si no, por favor, repásenlas. Se Ya lo llaman recordé. funciones trigonométricas inversas, así es como se llaman. Esto que está aquí y esto que está acá es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a utilizar esta notación porque es más corta. O sea, beta o B, el ángulo B va a ser igual a seno inverso del número que está por acá. ¿Cómo ustedes teclean el seno inverso en su calculadora? Ah, bueno, le tienen que dar la tecla Shift. Shift, maestro. y les va a aparecer ahí 1 y ya teclean el numerito. ¿Y cuánto les da el ángulo? 5.7391. Ok, 5.7391 grados. Entonces ya obtuve yo, con los cálculos que hice, cuánto vale el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo B. Ahora, así como, El ángulo B. Ajá, así como está, ya puedo obtener el ángulo C. Alguien que me diga cómo obtengo el ángulo C, por favor. Porque es el más fácil, de hecho. El dato más fácil que puedo obtener. El ángulo C, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto deben de sumar los tres ángulos? 180. Deben sumar 180. Entonces, 180 grados menos el primer ángulo que ya conocía, que vale 30 grados, menos el otro ángulo que acabo de calcular, que vale 5.7391 grados. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo C? Mediría 144.2609. Ok. Eso es lo que me diría el ángulo C. Y ya encontré entonces dos datos. Ya sé cuánto vale el ángulo B, que está por acá. Ya sé cuánto vale el ángulo C, que es este resultado que está por aquí. Entonces, lo único que me hace falta conocer es cuánto vale qué. ¿Qué lado me hace falta? Lado C. Exacto. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora que regresemos porque ya se acaba el tiempo. Por favor, únanse de nuevo y continuamos este ejercicio aquí donde lo dejamos.